Y volvemos al aire con esto porque sigue el escándalo político en Guatemala. Las protestas de los residentes no terminan. Para que nos explique lo que está pasando, nos conectamos con Arturo Grandón, analista de inteligencia y seguridad, operaciones especiales y antiterrorismo, que se encuentra ahí en Guatemala. Arturo, gracias por acompañarnos. Ayer anunciábamos que hoy estaríamos hablando sobre esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Igualmente. Bueno, al parecer en las últimas horas han desbloqueado algunas carreteras, sobre todo la que conecta con El Salvador. ¿Esto qué quiere decir? Así es, mira, yo en este momento me encuentro en Santa Elena, Varillas, y en realidad recibimos con muy buen beneplácito la información de que las carreteras ya que dan acceso hacia Ciudad de Guatemala, hacia la capital, están siendo desbloqueadas, pero no totalmente, porque personal que estaba con nosotros se ha desplazado a diferentes lugares y todavía existen las barricadas y los problemas para movilizarse, pero sí se ha visto un despeje bastante interesante. La gente pudo ingresar el día de hoy a la capital y eso ya demuestra que están llegando a algún tipo de acuerdo con las autoridades, los grupos de manifestantes que estaban realizando este tipo de barricadas. Sí, tengo entendido que en las últimas horas se reunieron con Yamatei para poder llegar a un acuerdo, aunque aparentemente pues no se llega al objetivo buscado, ¿no? Que es destituir a la fiscal general. Sí, no, eso no se ha logrado, toda vez también que tenemos que tener claro que son poderes independientes del Estado, o sea, ellos no dependen directamente del gobierno, por lo tanto, aquí debería existir otro tipo de mecanismo y por último ver, ¿cierto?, la implicancia que tienen todos estos movimientos y el sufrimiento que está padeciendo la población de Guatemala, que lo hemos visto y lo hemos palpado en carne propia, donde escasean los alimentos, donde escasea el combustible y donde en realidad existe una incertidumbre en la población de lo que va a ocurrir. Pero esperamos que este fin de semana ya se solucione grandemente el problema que ha estado ocurriendo hasta la fecha. Más de 10 días de paralización es complicado. Sí, exactamente, complicado y sobre todo no tanto para el gobierno entrante como para el saliente, que es el que tiene, como diríamos en buen cubano, la papa caliente en la mano, porque obviamente le falta todavía par de meses para poder salir del gobierno para Yamatei. Sí, bueno, Yamatei en uno de sus discursos, ¿cierto?, de los últimos días, ha dicho que quiere sentarse, quiere reunirse con el gobernante entrante, con Bernardo Arévalo, y que en realidad asuma la responsabilidad de llamar a una paralización, a llamar, ¿cierto?, a movilizarse a la gente y que se sienten en realidad en beneficio de todos los ciudadanos, más que algunos intereses partidarios que puedan existir o algún tipo de otro problema de fondo, pero en el fondo los que están sufriendo, valga la redundancia, los que están sufriendo el problema en Guatemala es la población en general, una población que es bastante pobre, una población que tiene bastante carencia y que con esto, más aún, ¿cierto?, acentúa su problemática. Ahora bien, con esto que está pasando, obviamente con la fiscal general, con Bernardo Arévalo, ¿todavía sigue inminente esa alerta sobre un posible golpe de Estado? Mira, yo no lo veo tanto como un posible golpe de Estado, pero sí la presión ciudadana ha sido importante. Aquí se han conjugado, ¿cierto?, varios factores, toda vez de que hemos recorrido algunos sectores y hemos visto como que la gente que realiza este tipo de barricadas y este tipo de paros no son una cantidad importante que digamos, y la policía no ha actuado como para disolver esto. Ahora, ayer sí, de acuerdo a las órdenes del gobierno, actuaron los grupos antimotines para tratar de solucionar esto y la gente, muchos de ellos en realidad tomaron la medida de desarticular esta movilización y desarmar estas barricadas y dejar paso libre. Pero también es el modus operandi que hemos visto, mi estimado, en diferentes países cuando ocurre este tipo de situación y hay una serie de factores que se confabulan para que esto, ¿cierto?, tome otro camino y no el que realmente se pensaba en un principio. Desde tu perspectiva y tu conocimiento ahí en el área, ¿qué podemos esperar, teniendo en cuenta todo esto que ya hemos hablado acá, para lo que queda de año? Porque en enero es que Bernardo Arévalo tomará posesión del cargo,
pero todavía falta mucho tiempo, o sea, y los ánimos están bastante exacerbados. Mira, yo creo que de acuerdo a cómo se han estado dando las condiciones, aquí va a haber un quiebre. Lo más probable es que este fin de semana se baje la intensidad de la presión de los grupos, ciertos sociales, con respecto a esta paralización, que se normalice un poco y mira, por ambas partes, tanto el presidente actual como el entrante, yo creo que van a esperar las fechas que corresponden para, cierto, entregar el gobierno y asumir como corresponde también el nuevo gobierno que está previsto de acuerdo a las últimas votaciones, que independiente a que haya ocurrido fraude o no, ya que es el grave problema de la intervención de la Fiscalía, y que es lo que se está viendo ahora, nosotros pensamos que a lo mejor podría darse una luz verde de un acuerdo para llegar en una paz y armonía más o menos interesante a que asuma, ¿cierto?, el gobierno el presidente Bernardo Arévalo. ¿Se ha escuchado en algún momento que la fiscal dimita, se salga del cargo? En absoluto, en absoluto. De hecho, las declaraciones que ella misma hizo esta semana, habló claramente y fue bien enfática en que se iba a hacer cumplir la ley y se iba a respetar la Constitución con respecto a lo que está establecido, y que en realidad si los grupos seguían, ¿cierto?, en esa actitud, se iba a actuar con todo el peso de la ley. Por lo tanto, la fiscal no ha dado ningún indicio de que va a dejar el cargo o algún tipo de solución de esa manera, porque esto que estamos viendo en Guatemala es precisamente porque quieren que la fiscal deje el cargo, porque según los manifestantes, ella ha sido la causante de los problemas que se están llevando adelante. Bueno, igual las declaraciones de Bernardo Arévalo, el presidente entrante. Pero ahora bien, cuando tome posesión Bernardo Arévalo, me imagino que seguirán las fricciones con la fiscal general. Mira, van a seguir las fricciones toda vez de que los gobiernos que tienen un corte partidista como de la tendencia que es el presidente Bernardo Arévalo, van a llegar, ¿cierto?, con las ideas, así como vimos que llegó Petro a Colombia, como vimos cómo asumió Lula en Brasil, como vimos cómo está Boric en Chile, y la tendencia del presidente Arévalo va a ser la misma. O sea, aquí van a tener problemas los guatemaltecos porque lo primero, lo que prevemos nosotros, que van a tratar de hacer un cambio constitucional, y posteriormente van a haber una serie de problemas sociales que se van a presentar con este tipo. No te olvides de que llegan ofreciendo muchas cosas que realmente no se pueden cumplir. Y Guatemala es, lamentablemente, por lo que hemos visto en nuestro recorrido, es un país que tiene bastantes carencias y que no existe la voluntad de solucionarlo. Ahí es donde está el problema, no existe la voluntad de solucionarlo. Bueno, Arturo, por lo menos se están abriendo las calles y al menos quizás tú en las próximas horas o en los próximos días puedas ya salir de Guatemala. Sí, vamos a ver. Vamos a hacer todo lo posible por regresar a Washington, D.C. en los días y plazos que están establecidos. Perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 24 horas. Un gran abrazo, cuídense mucho. Igualmente.